del Señor. Soy el pastor Marcos Vitti, el cual hoy día saludo a todos mis hermanos que están en nuestro hogar, ¿cierto? Y a nuestros hermanos que se encuentran en sus hogares, ¿cierto? Nuestro ministerio, que hoy día van a escuchar y ver esta predicación, amén. Y a través de YouTube también la pueden escuchar y ver. Que Dios les bendiga grandemente. La palabra del Señor se encuentra en el libro de Números, capítulo 21, amén. Del versículo 4 hasta el 9, amén. Ahí se encuentra la palabra del Señor y como título lleva la serpiente de bronce. Amén. Números 21, versículo 4 al 9. Ahí se encuentra la palabra de Dios. Amén. Que Dios bendiga a todos mis hermanos, ¿cierto? Que van a ser bendecidos a través de esta palabra. Amén. Que Dios sea preparando nuestro corazón, nuestra mente, nuestro oído, para estar atento, presto, ¿cierto? Para escuchar lo que Dios demanda de nosotros como hijos del Señor. Amén. Amén. Aleluya. Si usted lo encontró, se pone de pie. Números, capítulo 21, versículo 4 al 9. Y le doy lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La serpiente de bronce, dice como título nuevamente. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Moisés y contra Dios y contra Moisés, porque no nos hiciste subir a Egipto para que muramos en este desierto, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma está fatigada de este pan tan liviano. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido mirare a ella y vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. Toma asientito. Que Dios le bendiga grandemente. Amén. Voy a orar para que Dios me dé sabiduría, ¿cierto? Y pueda Dios guiar esta predicación. Amén. Bendito Dios, Padre Celestial, una vez más, Señor, nos dirigimos delante de su presencia, dándole gracias por su amor, por su misericordia, por todo lo hermoso y maravilloso que ha sido, Señor, por hablar a nuestras vidas, Señor, por guiarnos, hablando, por llevarse nuestras cargas, Señor, Padre amor cielo, y nuestras enfermedades, Señor. Le damos gracias y le alabamos y le pedimos este día que usted use por misericordia mi vida, Señor, para poder entregar un mensaje, Señor, el cual sea de bendición, Padre mío, y de edificación para muchos de sus hijos que la van a ver y la van a escuchar, Padre mío. Le ruego su bendición en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Primeramente, no sé si usted ha visto en la salud, ya, en el servicio de salud, no sé si usted ha visto un asta con una serpiente enrollada. Amén. Amén. Que representa al servicio de salud. Amén. Que representa sanidad. Amén. Bueno, esto es lo que Dios por misericordia usó, ¿cierto?, al siervo Moisés para hacer una serpiente en el desierto, ¿cierto?, el cual obviamente todo aquel que la mirara vivirá. Amén. Dice la palabra del Señor. Pero ¿por qué tuvo que llegar a eso Dios? Hacer eso de pedirle a Moisés que hiciera una serpiente, ¿cierto? Porque una vez más el pueblo, ¿cierto? Un pueblo rebelde, un pueblo que quería hacer lo que querían ellos, ¿cierto? Un pueblo que venía arrastrando ya situaciones con Moisés, ¿cierto? Y ¿cuánto se llama? Hablando de Dios y hablando de Moisés, ¿ya? Entonces, lo que yo le puse, lo que padece, ¿cierto?, el siervo Moisés, llevando a un pueblo, ¿cierto?, que todo el tiempo venía arrastrando lo mismo de hablar y comentar de él. No
qué triste y qué difícil es ponerse en los zapatos de otros, ¿cierto? Cuando uno nos lleva esa carga y ese peso de tantas personas y lleva la vida de ellos a cuesta, ¿ven? A lo mejor la gente llega y habla, ¿cierto? Sin conocer y sin saber el daño que le va a causar a la persona, ¿cierto? Y sin saber todo lo que la persona lleva a cuesta durante tanto tiempo. Yo lo llevo a usted al capítulo 20 de Números, donde dice el agua de la roca, ¿ya? Aquí sucedía que antes de llegar a ese lugar donde el pueblo de nuevo habló, ¿cierto? De nuevo murmuró de Dios, murmuró de Moisés porque no tenían agua, porque no tenían pan, porque el maná era muy liviano, lo que comían, ¿cierto? Porque el pueblo muchas veces no se sacia con nada, ¿cierto? Y es un pueblo malagradecido, ¿está escuchando? Antes de que llegaran a ese lugar, ¿cierto? Ellos pasaron por este lugar, donde dice como título el agua de la roca, ¿amén? Llegaron los hijos de Israel y toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero y acampó el pueblo en Cades. Allí murió María. Escuche, murió María. Allí fue sepultada. Y María era la hermana de Moisés. Moisés tenía dos hermanos, Aarón y María. Y aquí en este lugar le toca vivir la experiencia, ¿cierto?, a Moisés de que su hermana muere, ¿ya? Pero no solamente que allí muere, sino que más encima, silencio por favor, no solamente que allí muere, ¿cierto?, sino que también otra vez el pueblo se levanta en contra de Moisés y habla de Moisés. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiésemos muerto cuando padecieron nuestros hermanos delante de Jehová, porque no hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. ¿Y por qué nos has hecho subir a de Egipto para traernos a este mal, a este lugar? No es el lugar de sementera, de higuera y de viñas y de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y ahí se postraron sobre su rostro, y la gloria de Jehová resplandeció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara, reúne a la congregación, tú, Aarón, tu hermano, y habla a la peña y a vista de ellos, y ella dará agua. Escucha bien esa parte, ¿ya? Que él le hablara a la peña y la peña le daría agua, y le sacarás agua de la peña y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunió Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes. Eso no fue lo que le dijo al Señor que dijera, ¿ya? Moisés le dice al pueblo, dice: oíd ahora, rebeldes, le dice, os hemos de hacer salir agua de esta peña, ¿ya? Estas palabras, ¿qué es lo que me llevan a pensar a mí? Que Moisés estaba enojado, ¿ya? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. ¿Fue eso lo que le dijo Dios? No. ¿Está escuchando? ¿Fue eso lo que le dijo Dios? No, le dijo que le hablara a la peña. Que le dijera a la peña que saliera agua, no que la golpeara con la vara y más encima 2 veces. Y salió agua y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meterás a esta congregación a la tierra que te he dado. O sea, la tierra que fluye leche y miel, la tierra prometida. Quiere decir que toda esa congregación que en ese momento dudó, que todo ese momento se quejó en contra de Dios y de Moisés, más encima Moisés, ¿cierto?, enojado, comete un error, ¿cierto?, el cual le cuesta a él de ver la tierra prometida, ¿cierto?, y no pasar. Venía él de la situación de que su hermana había muerto, más encima que el pueblo de Dios se había levantado en contra de él. Ya lo hace el pueblo cometer ese error tan grande, ¿cierto?, de poder él... de no hacer lo que Dios le pidió, ¿cierto?, de que él tocara, ¿cierto?, la roca y no que la golpeara 2 veces con la vara. ¿Ya?
Todo eso estaba pasando antes de que llegase al lugar donde se levantó, ¿cierto?, la serpiente. Se lo estoy contando porque todo esto tiene que ver con la llegada a aquel lugar. Todo lo que Moisés llevaba como carga, como peso, ¿cierto?, en el caminar y en el andar. En el versículo 14 habla: Edom rehúsa dar paso a Israel. Israel se levanta de aquel lugar y empieza a caminar, ¿cierto?, y tiene que pasar por la tierra de Edom. La tierra de Edom era la tierra de los hijos de Esaú, hermano de Jacob. O sea, prácticamente eran familiares, la descendencia de Saúl, la que estaba ahí. Y él le pide que por favor los deje pasar por aquel lugar, ¿cierto?, para que no se dieran la vuelta entera, ¿cierto?, para llegar a donde ellos tenían que llegar. Y la tribu de Edom, ¿cierto?, no los deja pasar por aquel lugar. Y ellos tuvieron que darse toda la vuelta, ¿cierto?, para poder llegar a donde tenían que llegar el pueblo de Israel. Antes de que llegaran al lugar donde dice la serpiente de bronce, Dios llama a Moisés y llama a Aarón. Y les dice así, en el 22. Aarón muere en el monte de Hor. Y partiendo de Cades, los hijos de Israel y toda aquella congregación vinieron al monte de Hor. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor y en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo te di a los hijos de Israel, por cuanto fuiste rebelde a mi mandamiento en las aguas de rencillas, le puso el Señor. Eso le puso con nombre a las aguas donde se manifestó, ¿cierto?, Dios, y donde Dios les dice a ellos, ¿cierto?, que tenían que sacar agua, ¿cierto?, de la roca. Y el pueblo de Israel no hizo caso, Moisés tampoco hizo caso, y él le puso por nombre en aquel lugar Meriba, que significa la rencilla, donde ellos tuvieron rencilla con Dios. Por lo tanto, Dios hace subir al monte a Moisés, a Aarón, ¿cierto?, y a su hijo Eleazar, ¿ya? Sube, ¿cierto?, y le pide Dios que desnude a Aarón de las vestiduras, porque él era el sacerdote, ¿cierto?, que ministraba en los lugares donde se manifestaba Dios, ¿cierto?, en aquel tiempo. Y lo lleva al monte, ¿cierto?, y le pide que lo desnude, ¿cierto?, de las vestiduras, se las da a Eleazar, y bajan ellos dos, y Aarón muere en aquel lugar. Por lo tanto, Moisés arrastraba la muerte de María, la desobediencia, ¿cierto?, de haber desobedecido con rabia, ¿cierto?, a Dios por no haber tocado la roca, y recordar todos que la roca era Cristo. Por eso que Dios le dice: toca la roca y saldrá agua, no que la golpeara. Y viene más adelante, ¿cierto?, los hijos de Edom no le dan permiso para pasar por su pueblo y tienen que pasar por otro lugar más largo para llegar a este lugar donde Aarón muere en el monte de Hor, en el límite con Edom. Avanza, ¿cierto?, más adelante, cuando pasa todo esto, se cruza con el rey de Arad, ataca a Israel. Mire todo lo que venía pasando Moisés. Ataca a Israel, toma prisionero a algunos israelitas, ¿cierto? Y Israel le dice así: entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares a este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. O sea, el pueblo de Israel está diciendo a Dios que le entregue el rey de Arab, ¿cierto?, y todas sus ciudades para que ellos puedan atacarla. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó el cananeo y los destruyó a ellos y a todas sus ciudades. Y llamó el nombre de aquel lugar, dice, destrucción, Horma. Así se llamó aquel lugar donde ellos atacaron y murieron todas aquellas personas. Venía Israel de haber ganado una guerra, ¿cierto?, contra un rey, ¿cierto? Y podía decirse que iban a estar contentos, iban a estar en paz, iban a estar alegres, ¿cierto? Pero no sucedió eso. Todo eso lo tenía que asimilar, ¿cierto?, Moisés, el siervo de Dios, ¿cierto?, cuando llega a este lugar donde se manifiesta nuevamente el pueblo y dice así, lo leo de nuevo: después que partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Venían de una guerra donde habían ganado, ¿cierto?, donde podían haberse sentido felices, ¿cierto?, porque fueron respaldados por Dios, pero ellos
se desanimaron. Y el desanimarse les pasó esto. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Pueblo malagradecido, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay ni agua y nuestra alma tiene fastidio, dice, de este pan tan liviano. ¿Usted sabe a qué se refiere el pan liviano? Al maná que Dios les daba todos los días. Todos los días Dios les daba pan y a ellos ya estaban fastidiados de comer este pan tan liviano. O sea, es como el chiste que dice, te quejáis por todo. Se quejaban por todo. Por todo le renegaban contra Dios, renegaban contra Moisés. Dice, Dios, 10 veces me ha tentado este pueblo, 10 veces se ha levantado en contra mía. Antes de esto le dicen, déjame cortar a este pueblo, le dice Dios. Moisés tiene que orar, ¿cierto?, por ellos y pedir que Dios tenga misericordia del pueblo. Pero aquí, Dios no tuvo misericordia. ¿Ya? Entonces dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. O sea, aparecieron serpientes por todo el pueblo, se le metían en las tiendas, en los lugares donde ellos estaban, ¿cierto? Y los picaban y los mataban. Tiene que venir una prueba fuerte, ¿cierto? Para que ellos puedan reconocer a Dios, para que ellos puedan reconocer al siervo Moisés, para que ellos tengan que decir, perdónanos, Señor, porque hemos cometido un error, ¿cierto? Que estamos mal, porque al hablar de Dios, ¿cierto? Al hablar de Moisés, o al hablar de Moisés están hablando de Dios, ¿me entiendes? Entonces, tiene que suceder esto donde Dios pone la mano, ¿cierto?, fuertemente sobre el pueblo de Israel, ¿cierto? Porque ellos empezaron a hablar de Dios y hablar de Moisés. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado, y reconoce el pueblo, ¿cierto? Y cuando uno reconoce, ¿cierto?, viene Dios misericordioso, porque uno debería decir, no debería tener misericordia con este pueblo tan duro, tan terco, ¿cierto?, que salió el pueblo de Israel, que desde que lo sacó de Egipto, lo único que hacía era reclamar. ¿Me está escuchando? Amén. Entonces dice, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Le reconocen a Moisés lo que habían hecho, el error que habían cometido. ¿Ya? Y ruega a Jehová que quite de nosotros a esta serpiente, y Moisés oró por el pueblo. Otra vez Moisés oró por el pueblo. Otra vez se humilló Moisés por ese pueblo que era malagradecido, ¿cierto? Un pueblo que estaba descontento, ¿cierto? Que no se contentaba con nada, que Dios le daba todos los días maná y ellos dijeron, no, este pan liviano que nos estás dando, por favor, no nos den más. ¿Me entiendes? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, Dios es justo. Si Dios puso la mano sobre toda esa congregación y murió tanta gente, fue porque se lo merecían. Porque Dios es paciente, Dios no es como nosotros, que nosotros nos hacen algo y actuamos, ¿cierto? Y sale al tiro nuestra ira, nuestra rabia y el desquitarnos con las personas. Pero Dios es paciente, Dios a este pueblo le dio muchas oportunidades para que ellos se arrepintieran y para que ellos cambiaran su comportamiento en contra de Dios y en contra de Moisés. ¿Me entiende? Entonces, cuando le dice, hemos pecado contra Jehová y contra ti, te rogamos ahora que quite de nosotros esta serpiente, y Moisés oró por el pueblo, y Jehová le dijo, y aquí está la solución. Jehová le dijo a Moisés lo que tenía que hacer, así como en muchas situaciones y en muchas oportunidades, Dios le da la solución a Moisés para el pueblo. Así le dio la solución, ¿cierto? Donde le dio el agua en la roca, ¿cierto? Así también cuando ellos pasaron por aquel lugar y el agua amarga de Mara, estaba amarga esa agua y no podían tomarla. Y Dios le dijo a Moisés, anda, toma ese árbol, tíralo al agua y el agua se va a endulzar y el pueblo de Israel podrá tomar agüita rica, dulcecita. La solución se la daba ¿a quién? A la cabeza.
Escúchame bien. La bendición se la daba a la cabeza al hombre que pastoreaba a ese pueblo. Moisés, hace esto y yo te respaldaré y te bendeciré. Le dice, Jehová le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, ponla sobre una asta y cualquiera que fuere mordido y muriere, allí vivirá. Cuando hace la vara, ¿cierto?, con una asta y ahí pone la serpiente, ¿cierto?, hecha de bronce, Moisés, y la lleva a aquel lugar y le dice al pueblo que todo aquel que fuere picado por la serpiente, que mirare, ¿cierto?, la serpiente y vivirá. ¿Está escuchando, cierto? Amén. Y cuánto se llama, y lleva el pueblo de Israel, empieza, ¿cierto?, a seguir muriendo, pero cada uno de ellos que miraba a la serpiente de bronce, empezaba a vivir. Pero muchos de ellos fueron muertos porque no tenían fe. Hay una palabra que habla, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesucristo, que es muy similar a lo que se vivió en el desierto, en el libro de los Números, ¿cierto?, 21, donde dice en Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La situación de ver la serpiente, ¿cierto?, en esa asta, dice, ¿cierto?, fue como la situación de ver al tiempo del Nuevo Testamento a Jesucristo en la cruz. Al ver la serpiente en aquel lugar como asta, ¿cierto?, y todos miraban a ella y eran sanos. Y ahora, acá en Jesucristo, somos sanos y salvos. Y vivían ahí. Y aquí nosotros hoy día vivimos, ¿cierto?, por nuestro Señor Jesucristo. Es como un ejemplo que se puso, ¿cierto?, de aquel lugar que alcanzaban la vida, ¿cierto?, a través de esa serpiente, como simbolizando, ¿cierto?, lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento, que nuestro Señor Jesucristo fuera crucificado, ¿cierto?, y todo aquel que mirara a Jesucristo, todo aquel que recibiera a Jesucristo, iba a ser salvo y iba a tener vida y vida eterna. Ese es el símbolo, ¿cierto?, el cual hoy día Dios le dio a Moisés la sabiduría, ¿cierto?, y le dio la inteligencia para poder hacer, ¿cierto?, porque Dios no le dice a Moisés, hazte una serpiente de bronce. Le dice, hazte una serpiente, le dice, Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, pero no le dijo una serpiente de bronce. Pero Moisés tuvo la inteligencia, ¿cierto?, de hacer una serpiente de bronce, el cual todos la miraran, ¿cierto?, y fueran sanos. Dios le da la salida a todos los problemas en el pueblo a través del siervo Moisés, a través del pastor, ¿cierto?, de aquel pueblo. Y así hoy día, ¿cierto?, en las congregaciones, la bendición viene y parte por los pastores. Los pastores son los que están por cabeza, ¿cierto?, el cual, si usted ha estado enfermo, si usted ha tenido algún problema, si usted ha tenido alguna situación, los pastores oran, ¿cierto?, y Dios escucha la oración y Dios bendice al pueblo a través de los pastores. Los pastores son los que llevan la bendición para el pueblo. ¿Me entiendes lo que está sucediendo el día de hoy? Amén. Así que yo bendigo a todos mis hermanos, ¿cierto?, en este día. La predicación ha sido cortita, pero sea usted entendiendo, ¿cierto?, de que la bendición viene por el siervo Moisés. Pero también tiene que entender toda la lucha y toda la prueba que tiene un pastor, ¿cierto?, un siervo del Señor, ¿cierto? Por eso yo le conté desde el versículo 20 en adelante todas las aflicciones que venía pasando el siervo Moisés, más encima el pueblo se levantaba en contra de él. Y así sucede en las congregaciones muchas veces. Dios necesita que hombres y mujeres estén al lado de los pastores, ¿cierto?, y estén al lado de los siervos levantando los brazos. No hablando y murmurando de ellos y comentando de ellos. Amén, porque el trabajo pastoral es muy difícil, muy complicado. Y aquí lo tenemos ver, ¿cierto?, la situación donde se le muere primero María, donde desobedece Moisés y Dios le dice, mirarás la tierra prometida y no entrarás a ella. Más adelante se muere Aarón, ¿cierto? Más encima no lo deja pasar el pueblo de Edom. Más encima va a una guerra. Todas esas cosas tuvo que pasar antes de llegar para que el pueblo nuevamente se levantara en contra de Dios y en contra de Moisés.
Así que Dios tenga misericordia, ¿cierto?, de nosotros, de que nosotros no hagamos esto que hizo el pueblo de Israel. ¿Cuánto estaríamos vivos si estuviéramos en aquellos tiempos? ¿Cuánto estaríamos picados, cierto, por esa serpiente si estuviéramos en aquellos tiempos? La serpiente le inyectó, cierto, veneno a los hombres. Veneno. Pero la gente ya tenía veneno en su corazón. Rabia, ira, contienda, pleito entre ellos mismos. Hablando, cierto, comentando, chismeando de Dios, de Moisés, de no encontrar el trabajo que estaba haciendo Moisés bien. Todas esas cosas ya las traía en su corazón como un veneno. Más encima después la serpiente le mete el otro veneno y muere la persona. Que Dios nos ayude para que nosotros no estemos en estos tiempos envenenados. Amén. Que Dios tenga misericordia con nosotros. Le invito a que se ponga de pie para glorificar al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que